Esta noche, el primer tema que exploramos es la vida de Catherine the Great, la princesa nacida en Alemania que se transformó en la emperatriz más poderosa y polémica de Rusia, de orquestar un golpe contra su propio marido a abrazar la Ilustración mientras gobernaba con mano de hierro. Su historia mezcla intelecto agudo, ambición sin freno, escándalos y reformas. Antes de seguir, si disfrutas este contenido, da like y suscríbete. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allá. Ahora baja la luz, enciende un ventilador para un rumor de fondo y vamos a recorrer lo que tenemos para esta noche juntos. Nació como Sophie Fredrika Augusta von Anhalt-Dornberg el 2 de mayo de 1729, en un rincón silencioso del Sacro Imperio Romano. Noble, sí, pero apenas. Aristocracia menor alemana, bien conectada pero sin poder real. Comodidad modesta, nada de grandeza. Su padre, oficial prusiano. Su madre, ambiciosa y de lengua afilada. Soñaba con elevar a la familia mediante alianzas astutas. Sophie, niña aún, olió esa hambre, la guardó y pronto la convertiría en herramienta. No nació para gobernar. Nadie en Alemania susurraba su nombre con destino, pero era brillante, curiosa, de porte inusual, obsesionada con aprender. Absorbía idiomas, devoraba libros, observaba el comportamiento cortesano con mirada de halcón. Su mundo era pequeño. Su mente ya caminaba más allá de los fríos salones de Zerbst. A los 14 años, lo inesperado. La emperatriz Elizabeth de Rusia, sin herederos, había elegido sucesor, su sobrino, Peter of Holstein-Gottorp, otro alemán. Necesitaba esposa. Elizabeth quería una fácil de moldear. Eligieron a Sophie de la noche a la mañana. Su horizonte cambió. Rusia no era un país más, era un imperio vasto y extraño, y pronto sería su casa. El viaje fue largo y helado. Llegó extranjera, con poco ruso, sin fe ortodoxa, y apenas un nombre que la ataba a su vida anterior. No dudó. Se convirtió a la ortodoxia. Tomó el nombre Catherine Alexeva. Estudió ruso día y noche hasta hablarlo mejor que Peter. Se adaptó, se rehizo, borró señales de resistencia. Su madre la tachó de demasiado seria, los cortesanos de demasiado callada, pero Catherine estudiaba a todos, en especial a su futuro marido. Vio a un niño atrapado en cuerpo de hombre, torpe, fascinado por muñecos militares, ajeno a la diplomacia y al amor. Y allí, en ese hielo, hizo un voto silencioso. Si él podía heredar un trono, ella podía arrebatárselo. Llegó como peón en un juego ajeno, pero las piezas ya se movían, y Catherine pensaba convertirse en reina. La boda real cumplió su guión. Grandiosa, simbólica, útil. Para Catherine, fue el inicio de un largo invierno. Peter no era príncipe encantador, inmaduro, incómodo, emocionalmente obtuso, más emperador de mesa que heredero de uno de los imperios más grandes. Ella, en cambio, hizo su papel con precisión tranquila, sonrisas en el momento justo, elegancia sobria, ojos abiertos. Entendió que, para sobrevivir en la corte rusa, debía depender de su ingenio, no de su matrimonio. Levantó una vida de la mente, leía compulsivamente, escondía libros bajo la almohada, velaba noches enteras. Historia, filosofía, los escritos de Montesquieu, Rousseau y Voltaire se volvieron maestros secretos. Escribía cartas, llevaba diarios, esbozaba una idea íntima de gobernanza. Usar el poder no para la crueldad o el capricho, sino para el progreso, la justicia, la reforma. En un palacio que susurraba intrigas, Catherine se volvía peligrosa. Aprendía a ritmo de susurro. El peligro rondaba por ambos lados. La corte era traicionera. Espías en pasillos,
alianzas que cambiaban de la noche a la mañana. Incluso su salud tambaleó. Se murmuró que Peter la resentía tanto que llegó a negarle medicina durante una enfermedad casi mortal. Se recuperó, no lo olvidó. Empezó a cultivar apoyos propios, nobles clave, hombres del ejército, su médico personal. Aprendió qué decir, qué callar y qué susurrar tras puertas cerradas. Y cuando el matrimonio se volvió hielo, buscó afecto en otros. Los amantes llegaron discretos, al principio, y con ellos influencia, protección, a veces amor. Pero el objetivo no era el amor, era el poder. Peter seguía siendo el heredero, pero Catherine ya no aceptaba vivir en su sombra. Había probado la política de supervivencia, el vértigo de los textos prohibidos, la nitidez dulce de la ambición. No sería solo emperatriz de título, lo sería de voluntad. Entre esos nombres brilló Grigori Olof, dandy militar, su leal aliado, y más tarde aparecería P.M. Pekín, cuyo peso político crecería con los años. Murió la emperatriz Elizabeth en 1762. Peter III ascendió. Catherine, en sus 30, había esperado más de una década en la penumbra, leyendo, aprendiendo, preparándose. El hombre que subió al trono se mostró errático e impopular. En meses, alienó a la Iglesia ortodoxa, insultó a la nobleza y retiró tropas de una guerra victoriosa contra Prusia, aliado de su origen, pero enemigo de Rusia. Su lealtad a Frederick the Great repugnó al ejército. Sus burlas a las tradiciones rusas enfurecieron a la corte. Catherine, con precisión de hielo, observó todo. A esas alturas, ya había regado un tejido silencioso de leales. Hombres como Grigori Olof, oficial carismático, y su amante, con lazos estrechos con la Guardia Imperial. Olof no era solo pareja, era llave. Detrás de los muros, Catherine sopló planes, hizo promesas, aseguró juramentos. No tenía un reclamo legal al trono, pero poseía algo más fuerte: la confianza de quienes portaban espadas. Entonces, el movimiento amanecía el 28 de junio de 1762, con Peter distraído. Catherine actuó. Cabalgó a los barracones del regimiento Izmailski. Se plantó ante los soldados. Se declaró soberana de Rusia. Y ellos le juraron lealtad al instante. Uno a uno, guardias, nobles, incluso clérigos, la siguieron. Recorrió San Petersburgo en plena pompa, serena, mandando. El pueblo no se alzó contra ella, la recibió. Peter huyó. Días después, fue obligado a abdicar, y pronto murió, asesinado bajo circunstancias sospechosas, probablemente por aliados de Catherine. Ella nunca admitió ordenarlo. Tampoco negó beneficiarse. Dijo que ya no era necesario. El giro de poder fue casi perfecto. Fue un golpe casi incruento, sin alzamientos masivos, sin guerra civil. Un giro perfecto de poder de un gobernante a otro. Catherine había hecho lo impensable. Una mujer nacida fuera había tomado el trono ruso sin mayoría y sin miedo. Su gobierno era oficial. Ahora venía lo más difícil: demostrar que lo merecía. Catherine comprendió algo que pocos monarcas de su siglo veían. El poder no era solo ejército o linaje, era imagen. Con la corona ya suya, no descansó, se transformó. De gobernante por golpe, se recodificó como reformadora, alumna de la Ilustración, soberana con propósito. Se presentó como filósofa en el trono. Cruzó cartas con Voltaire, Diderot y otros pensadores europeos. Para ellos no era solo una reina, era la prueba de que las ideas podían moldear imperios. Invitó a filósofos a la corte, envió dinero a eruditos, elogió la libertad, la educación, la razón, mientras gobernaba con autoridad sin rival.
Pero las ideas no calzaban siempre con la realidad rusa. El país era profundamente feudal. La nobleza poseía tierra y almas. Surfón sujetaba a millones en pobreza. Catherine quiso reformar. Soñó con modernizar el sistema legal, mejorar escuelas, limpiar la burocracia. En 1767 convocó una comisión para redactar un nuevo código, claro, racional, humano. Ella misma escribió el nakaz, o instrucción, documento audaz que criticaba la tortura, abogaba por educación y enfatizaba la igualdad ante la ley. Europa la aplaudió como visionaria. En casa, la comisión fracasó. Los nobles no querían ceder privilegios. El clero resistió ideas seculares. Y Catherine, realista, se retiró a tiempo. No encendería una guerra civil por idealismo. Guardó reformas, no la imagen de reformadora. Aún así, algunas semillas prendieron. Amplió la educación, sobre todo para niñas. Fundó el Smolny Institute for Noble Maidens, la primera escuela estatal para mujeres en Rusia. Invirtió en artes, teatros, bibliotecas, museos. Bajo su reinado, San Petersburgo floreció en cultura y elegancia. Construía una ilustración rusa, no por martillo, por inspiración. El equilibrio era fino. Debía mantener a los nobles leales, a los campesinos quietos y a los filósofos fascinados. Caminó por la cuerda floja entre progreso y preservación, entre ideales y poder. Hablaba el idioma de la libertad. Gobernaba con disciplina de monarca. Y detrás de cada ideal público había estrategia calculada. Su vida privada alimentó un coro de miradas. Grigori Orlov, héroe del golpe, acabó errático. Y Catherine, siempre pragmática, buscó nuevos apoyos. Llegaron otros, administradores capaces, generales, hombres que servían tanto en alcobas como en consejos. Uno de ellos, P.M. Pekín, sería el más influyente. Su pasión sería intensa, su alianza política, duradera, y aunque eso vendrá más adelante, ya asomaba su nombre en pasillos donde se decidía el mapa. Hasta aquí, Catherine había demostrado que podía tomar el poder. Faltaba probar que podía mantenerlo. Su imagen cuidada, su red de lealtades, su discurso ilustrado, todo servía a un objetivo claro: sostener la corona en una Rusia vasta, diversa y siempre al borde de la tormenta. El siguiente capítulo de su reinado pondría a prueba ese equilibrio, porque las ideas inspiran, pero los ejércitos, los nobles y el pueblo son los que inclinan la balanza. Para muchos, el reinado de Catherine brilló tanto por sus ideas como por su vida íntima, y esa mezcla detonó leyendas. Su primer gran affair tras el golpe fue con Grigori Orlov, el soldado que ayudó a llevarla al poder. Valiente, leal, atractivo, más que amante, coconspirador, juntos torcieron el rumbo del imperio. Pero con los años, Orlov se volvió errático, y Catherine, siempre pragmática, miró hacia otros lados. Lo que siguió no fue una cadena caprichosa de romances, fueron alianzas calculadas, hombres con talento, inteligencia o valor militar, piezas de un ecosistema político donde la lealtad se pagaba con acceso, y el acceso con resultados. Cada amante tenía un papel. Algunos eran administradores natos, otros generales con filo, y uno, Gregory Pepekín, sería el más decisivo. Pepekín no era favorito común. Brillante, apasionado, ambicioso, su amor con Catherine ardió con intensidad, y aunque el vínculo romántico no fue eterno, su sociedad política sí. Con él, Catherine consolidó Crimea, expandió fronteras y pulió la política exterior. Hay quien dice que se casaron en secreto. Nunca hubo prueba, pero las cartas cálidas, ingeniosas, íntimas, volaron entre ellos por años.
Respeto mutuo en tinta. La corte y el continente convirtieron esos vínculos en espectáculo. Embajadores extranjeros informaban con sobresalto sobre la lista de amantes. Panfletos europeos la pintaron inmoral, depravada, peligrosa. Una calumnia grotesca, totalmente falsa. Decía que murió intentando un acto con un caballo. Pura difamación. Misoginia en arma. Castigo por una mujer que gobernaba con fuerza y sensualidad. Catherine no contestó. No lo necesitó. Su gobierno hablaba más alto. Tomó y sostuvo el trono. Expandió territorio. Reformó instituciones. Gobernó con eficiencia rara. Amó con fiereza, pero nunca con necedad. Para ella, el amor era otro terreno de la política. Un lugar donde la lealtad se forja, la pasión se usa y el corazón se vuelve herramienta. Sus palabras sobre libertad, justicia, ilustración, convivían con otra certeza: el precio del poder. En 1773, a poco más de una década de su coronación, Rusia ardió. Yamelán Pugachev, cosaco y exsoldado, afirmó ser Peter III, el marido muerto. Llamó a Catherine usurpadora. Prometió tierras a los campesinos, libertad a los serfs. Encendió un fuego que se expandió por el campo donde el dolor llevaba años acumulándose. Nació la rebelión de Pugachev, el mayor levantamiento campesino de la historia rusa. Catherine, sacudida, respondió sin piedad. Envió tropas. Aldeas ardieron. Los rebeldes fueron capturados, torturados, ahorcados. Pugachev desfiló enjaulado por Moscú antes de su ejecución. Con su muerte, el mensaje fue claro: desafía el trono y sufrirás. Fue punto de quiebre. La emperatriz, que había celebrado los derechos del pueblo, gobernó con menos idealismo. Vio de cerca el caos. Le temió. La rebelión mostró fracturas hondas, pobreza, desigualdad, desesperación. Y en vez de curar con reforma, Catherine apretó el puño. El Surfom creció bajo su gobierno. Los privilegios nobles se reforzaron. Los pobres rurales se hundieron más en el yugo. Para preservar la paz, eligió a la aristocracia. Tenían la llave de su supervivencia. La contradicción marcó su reinado. En Europa, seguía siendo la monarca ilustrada, la modernizadora, la patrona de artes y ciencias. En casa, se volvió más severa, imperial, menos idealista. Aún así, su genio fue entender que a veces, para conservar el poder, hay que traicionar las ideas que te trajeron a él. Llevó la filosofía como corona. Debajo, siempre hubo hierro. Si gobernó con visión, expandió con precisión. No soñó solo con asegurar fronteras. Soñó con crecerlas. Su Rusia sería un imperio de influencia, cultura y potencia geopolítica. Miró al sur, al Mar Negro, al tambaleante imperio otomano. Controlar Crimea significaba puertos de aguas cálidas, nuevas rutas, dominio estratégico. Las guerras fueron largas y costosas, pero el ejército, guiado en parte por PM Pekín, fue implacable. En 1783, Crimea fue anexada. Rusia ganó acceso directo al Mar Negro, y con él, asiento en la mesa marítima. Luego giró al oeste. Polonia, fracturada por conflictos internos, debilitada por siglos de lucha política, se volvió objetivo. Catherine se presentó como protectora de la estabilidad polaca, mientras por detrás buscaba dividir, y en 3 actos, las particiones de Polonia, se alió con Austria y Prusia para repartirse el país. En 1795, con la tercera partición, Polonia desapareció como estado independiente, un reino orgulloso, rebanado, gran parte oriental, rusa. Diplomacia brutal, fría, calculada, efectiva. Bajo su mando, las fronteras de Rusia crecieron más de 200.000 millas cuadradas. Millones de nuevos súbditos llegaron.
ucranianos, belarusians, lituanos, tártaros, judíos. El imperio no había sido tan grande, ni tan diverso. La expansión trajo costos. Gobernar nuevos territorios fue complejo. Algunos resistieron el control ruso, otros pidieron autonomía. El imperio se volvió más pesado, más difícil de sostener. Catherine respondió con reformas. Reorganizó provincias, levantó escuelas, intentó estandarizar la administración, una carrera burocrática contra la agitación. Mientras tanto, presentaba sus conquistas no como agresión, sino como avance de la civilización. Escribía a líderes europeos como si difundiera ideales ilustrados, no como si engullera naciones, para aliados. Estadista para enemigos, depredadora imperial. Para la historia, algo más raro, una soberana que amplió un imperio menos por guerras temerarias que por estrategia y elegancia diplomática. Con los años, el fuego de su mente no se apagó. El cuerpo, sí, se ralentizó. Siguió activa en el gobierno, leyendo informes, redactando decretos, asistiendo a funciones, bien entrada en los 60. Pero el mundo cambió, rápido. En 1789, estalló la Revolución Francesa. Ondas de choque atravesaron cada corte. Reyes decapitados, multitudes exigiendo libertad e igualdad. Para una emperatriz que abrazó la Ilustración, fue desvelo. Lo que había sido entusiasmo se volvió alarma. Catherine, amiga de filósofos, empezó a ver sus palabras como chispas peligrosas. Prohibió textos revolucionarios franceses. Endureció la censura. Su corte, antes porosa a ideas, se volvió recelosa. La Ilustración, al parecer, tenía fecha de caducidad. El golpe más íntimo llegó en 1791. Pekín, el gran socio, murió. Su relación hacía tiempo era más política que romántica, pero su ausencia la atravesó. Siguió apoyándose en favoritos jóvenes, encantadores, leales, pocos con el filo estratégico de sus viejos compañeros. Y estaba su hijo, Paul. No confiaba en él. No veía ni su inteligencia ni su estabilidad. Lo consideraba emocional, impulsivo, inclinado a un autoritarismo que chocaba con su estilo más equilibrado. En privado, pensó saltarse a Paul, preparar a su nieto Alexander como próximo zar. Plan audaz. El tiempo no le alcanzó. En noviembre de 1796, Catherine sufrió un derrame masivo. No recuperó la conciencia. Murió días después, sola en sus aposentos, con reformas sin firmar sobre el escritorio y pensamientos sin decir en sus diarios. Paul tomó el trono. Su primer acto fue deshacer mucho de lo de su madre. La enterró en el panteón de Peter, junto al marido al que había derrocado, y que tal vez murió por su mandato, en la muerte. Unidos en piedra, en la vida, nunca. La corte guardó luto. El país se detuvo. Europa observó la partida de una de las monarcas más fascinantes. Catherine the Great reinó 34 años. Dejó una Rusia más grande, más poderosa, y un legado que aún genera debate. Nunca debió gobernar. No era rusa de nacimiento. No nació para el trono, pero con inteligencia, maestría política y determinación implacable, se convirtió en una de las soberanas más longevas. Su legado es complejo, lleno de contradicciones. Hablaba el idioma de la Ilustración. Escribió sobre justicia, razón, reforma. Se carteó con las mentes más brillantes. Intentó llevar sus ideales a uno de los imperios más autocráticos. Cuando esas ideas amenazaron su poder, la sofocó. Soñó con liberar a los serfs. Expandió el serfdom. Habló de igualdad. Gobernó con autoridad absoluta. Aún así, su impacto es innegable. Modernizó la administración.
más eficiente, más centralizada, más capaz. Llevó escuelas, hospitales y artes a ciudades que antes conocían desfiles militares y rituales. Bajo su liderazgo, Rusia no solo fue más grande, fue más fuerte, más rica, más respetada. Gobernó en un mundo de hombres y les ganó en su propio juego. Su corte estaba llena de consejeros y amantes. Pero no te confundas. Catherine siempre controló cada relación, cada política, cada carta, parte de una visión más amplia. Convirtió San Petersburgo en faro europeo. Expandió fronteras hasta lo impensable. Dejó bibliotecas, estatuas y instituciones con su nombre mucho después de su muerte. Tal vez su mayor legado no es territorio ni legislación, es posibilidad. Demostró que una mujer podía liderar un imperio, que carisma, intelecto y voluntad podían elevar a una princesa menor a soberana que moldea el mundo. Rompió expectativas, no a gritos, con cálculo, no a golpes, con refinamiento. Para algunos, símbolo de tiranía, para otros, diosa de la razón, para la historia, algo más que mito, alguien real, falible, brillante, incansable, que dejó sus huellas sobre una civilización entera. Catherine the Great no solo reinó, reescribió el guión de lo que un gobernante podía ser. Mucho antes de que fuera ciudad, El Dorado fue un hombre, un rey, decían, cubierto de polvo de oro, sobre una balsa en un lago sagrado, rodeado de sacerdotes y nobles. Al amanecer, arrojaba joyas, esmeraldas y ofrendas al agua. Era ceremonia, leyenda, un susurro. Los Muisca, hoy Colombia, lo llamaron el hombre dorado. Cuando llegaron los conquistadores españoles a inicios de 1500, entendieron otra cosa. Escucharon el dorado. Imaginaron un lugar, un reino dorado escondido en montañas, intacto, reluciente. La transformación fue veloz. En la imaginación europea, El Dorado dejó de ser un hombre para volverse ciudad, luego reino, luego un imperio entero. El nombre ya no significaba oro, significaba paraíso, salvación, un lugar donde todo deseo se cumple. Para españoles hambrientos, exhaustos, a miles de millas de casa, era irresistible. Las selvas de Sudamérica cobraron vida con el rumor. En algún punto del verde desconocido, una ciudad de oro esperaba. Los pueblos nativos respondían con cautela, intentando apaciguar o desviar a sus huéspedes agresivos. Hablaban de tierras lejanas, ríos extraños, objetos brillantes. Los conquistadores tomaron cada palabra como pista. El Dorado se volvió fiebre, al calor de fogatas y en cartas a la península. La historia crecía. Soldados aún en España ya la oían. Poetas la romantizaban. Monarcas financiaban expediciones. Dejó de importar si existía. Bastaba creer que podía existir. En la era de la conquista, la creencia era gasolina. Esta ilusión dorada llevaría a algunos a la grandeza, a otros a la locura. Sería una de las leyendas más poderosas de la exploración. Promesa de riqueza apenas fuera de alcance, siempre más adentro de la selva, siempre más allá de la siguiente cresta. El Dorado ya no era un cuento, era una brújula apuntando a ninguna parte, y aún así la siguieron. En 1541 partió de Quito una expedición brutal. La encabezó Gonzalo Pizarro, hermano del infame Francisco Pizarro, vencedor del imperio inca. Pizarro había oído rumores de bosques de canela, de tierras ricas en oro, y de una ciudad dorada llamada El Dorado, justo al otro lado de los Andes. Estaba decidido a encontrarla, al costo que fuera. Llevó más de 300 soldados españoles, cientos de porteadores nativos, unas decenas de caballos.
y un sueño hecho de oro y desesperación. La jungla no era sueño, era pesadilla viva. La lluvia caía sin parar. Los ríos crecían y se tragaban los víveres. Insectos devoraban piel. Hombres caían por agotamiento. Hambre. Enfermedad. Las semanas se hicieron meses. La expedición empezó a deshilacharse. La comida se esfumó. El ánimo se quebró. Muchos porteadores murieron o huyeron. Los españoles, con armaduras pesadas y armas inútiles contra la selva, se volvieron débiles y paranoicos. Desesperado, Gonzalo ordenó que un grupo más pequeño avanzara en busca de alimento y una salida. Lo lideró Francisco de Orellana, noble menor que pronto haría historia por accidente. La partida de Orana se dejó llevar por un río, siguiendo su corriente serpenteante, más y más profundo en territorio desconocido. Días se volvieron semanas, y Orellana comprendió que no podía volver río arriba para reunirse con Pizarro. Solo quedaba un camino, hacia adelante, con unos pocos hombres y una brigantina improvisada. Orellana continuó por lo que un día se llamaría Río Amazonas. Pasó por bosques vastos, interminables. Encontró civilizaciones indígenas más complejas de lo esperado. Luego aseguró haber visto grandes ciudades, sociedades bien organizadas, incluso tribus de mujeres guerreras. Historias que avivarían la leyenda por siglos. Al final, de Orellana alcanzó el Atlántico. Fue el primer europeo en navegar todo el Amazonas. No halló oro, ni el dorado, solo un mito que ahora cubría un continente. En los Andes, las fuerzas de Gonzalo Pizarro casi todas murieron. Los sobrevivientes arrastraron los huesos de vuelta a Quito. Rotos, hambrientos, la selva cobró su primer gran tributo por el dorado. Y la fiebre apenas comenzaba. A mediados de 1500, la obsesión española se centró en un lugar concreto, Lake Guatavita, en las montañas verdes del centro de la actual Colombia. Cráter casi circular de belleza inquietante. No era el paisaje lo que atraía, era la leyenda. Los moisas celebraban allí rituales sagrados. Uno especialmente hechizó a los europeos. Un cacique, desnudo y espolvoreado de oro, navegaba al centro del lago sobre una balsa. Arrojaba esmeraldas, oro y ofrendas al agua para los dioses. Para los conquistadores no era religión, era bóveda, y querían abrirla. En 1536 llegó el conquistador Gonzalo Jiménez de Azada. Sus hombres pescaron unos adornos dorados en la orilla, lo justo para mantener viva la esperanza. En décadas siguientes, varios intentos buscaron extraer el supuesto tesoro del fondo. En 1580, el intento más infame, un empresario rico, Antonio de Sepúlveda, quiso drenar el lago entero. Él y su cuadrilla de trabajadores indígenas abrieron una enorme herida en la ladera, un canal para desangrar el agua. El nivel bajó, aparecieron lodo y restos, también algunas piezas de oro. Los costados colapsaron antes de vaciarlo. La excavación mató a muchos, y mientras salieron algunos artefactos, el mítico botín quedó enterrado en capas de limo y leyenda. Aún así, ocurrió algo curioso. El lago mismo se volvió sagrado para el mito. No era solo escenario, era corazón palpitante. Un lugar donde se ofreció oro durante siglos, donde secretos yacen bajo el agua y donde la esperanza se niega a morir. Siglos más tarde, Lake Guatavita atraería cazadores con sonar, equipo de buceo y dinamita. El lago siguió terco, guardó sus secretos, como el mito que alimentó, prometía todo, entregaba ecos. Para finales del siglo XVI, la fiebre cruzó el Atlántico. Ya no era solo empresa española. Los ingleses, ambiciosos, en ascenso, deseosos de desafiar el dominio de España, fijaron sus ojos en la ciudad dorada. Nadie más encantado por la leyenda que Sir Walter Raleigh, poeta, soldado,
favorito de la reina Elizabeth II. Audaz, inteligente, teatral y ferozmente ambicioso, quería una marca que rivalizara a los grandes conquistadores. El Dorado no era mito, era destino. En 1595, zarpó hacia Ghana, región densa e inexplorada cerca del río Orinoco en la actual Venezuela. Había leído informes españoles, escuchado relatos de nativos capturados. Se convenció de que la ciudad de oro yacía en el interior anegado. Su viaje fue extenuante. Selvas espesas, calor asfixiante, terreno hostil. Volvió a casa con una historia espectacular. Aseguró haber hallado una civilización al borde de ser descubierta. Tierra rica en oro, gobernada por un poderoso emperador a un paso de sus manos. Publicó su relato, El descubrimiento del gran, rico y hermoso imperio de Guana, con mapas vagos y detalles sugestivos, sin pruebas, pero con palabras que brillaban. Inglaterra quedó cautivada. La reina, intrigada. El público, fascinado. Raleigh se volvió leyenda. Pasaron los años. Murió Elizabeth. Raleigh perdió favor y libertad, preso en la Torre de Londres bajo el rey James I. Pero el Dorado seguía ardiendo en su mente. En 1617, tras años de encierro, obtuvo una última oportunidad, expedición a Guana, para probar por fin su afirmación. Esta vez, todo se derrumbó. Sus hombres atacaron un puesto español. Rompieron la paz frágil entre Inglaterra y España. Peor, Watt, el hijo de Raleigh, murió en el choque. Derrotado, de luto, con las manos vacías. Raleigh volvió a Inglaterra. El rey James se enfureció. En 1618 lo ejecutaron, decapitado en público. Sueños deshechos por el mismo mito que él había hecho brillar. Persiguió una ciudad tal vez inexistente, y en ello se convirtió en su explorador más trágico. Con los siglos, el Dorado se negó a morir. Con cada fracaso, el mito crecía, como espejismo que brilla más cuanto más lo persigues. La selva, vasta e indomable, fue lienzo y verdugo. Incontables hombres entraron a su esmeralda, convencidos de que el oro esperaba tras la próxima cresta, el próximo río, el próximo día sin aliento. Llegaron de todas partes, buscadores portugueses, aventureros alemanes, comerciantes holandeses, misioneros jesuitas. Cada uno cargaba historias, armas, sueños. Pocos regresaron, menos volvieron cuerdos. La Amazonia, millones de kilómetros cuadrados, uno de los entornos más implacables del planeta. Copas tupidas que bloquean el sol, ríos que cambian de dirección, insectos venenosos, serpientes mortales, hambre para algunos, enfermedad para otros. Quienes se adentraron más aún enfrentaron tribus indígenas, protectoras de sus tierras, cuya resistencia era veloz, coordinada, a menudo fatal. Una y otra vez, el mismo patrón, pista prometedora, expedición bien financiada, semanas de lucha, luego silencio. Muchos no se vieron jamás, aún sin hallar nada. Los supervivientes hablaban de señales, destellos de ídolos dorados, luces a lo lejos, voces extrañas por la noche, mentes medio hambrientas, medio alucinadas, brújulas girando en todas direcciones. El Dorado se volvió laberinto psicológico. Prometía paraíso, exigía todo. La selva no guardaba una ciudad de oro, guardaba una historia, y en esa historia la esperanza era trampa. Durante siglos, el mito fue tachado de fantasía, ilusión nacida de codicia, malentendidos y arrogancia europea. Pero en décadas recientes emergió algo notable, evidencia de que quizá, solo quizá, el Dorado nunca fue del todo mentira. No una ciudad de muros dorados, no calles pavimentadas de tesoro,
sino señales de civilizaciones vastas y avanzadas que florecieron donde los conquistadores vieron vacío. En lo profundo del Amazonas, arqueólogos y científicos han desenterrado restos de ciudades, sistemas agrícolas y redes de caminos ahora enterradas bajo capas de jungla. En Brasil, Bolivia y Perú, imágenes satelitales y estudios de campo revelaron trazos de montículos geométricos, moed towns e intrincados canales de riego. No eran campamentos pequeños, eran sociedades organizadas, algunas con decenas de miles de personas. Y está el suelo. En zonas dispersas del Amazonas, se encontró terrapator, tierra oscura enriquecida con carbón, huesos y compost. No es natural, fue creada. Ingeniería amazónica antigua para fertilizar suelos pobres. Sugiere civilizaciones sostenibles que entendían su entorno mejor de lo que se creyó. Y si cuando los primeros exploradores hablaron de grandes ciudades en la selva, estaban viendo los últimos destellos de un mundo moribundo, civilizaciones arrasadas por enfermedades europeas antes de poder ser comprendidas, algunos lo creen. Incluso Francisco de Orellana, cuya travesía amazónica se trató durante mucho tiempo como exageración, hoy se reevalúa. Sus relatos de ciudades bulliciosas y tribus poderosas fueron descartados por siglos. Nuevos hallazgos insinúan que pudo decir la verdad, una versión de ella para la que Europa no estaba lista. El mito no solo vivió en relatos, se grabó en mapas. Del siglo XVI al XVIII, sectógrafos trabajando con historias en lugar de ciencia llenaron los espacios en blanco de Sudamérica con invención. Lo desconocido aterra, pero también es lienzo, y nada llena mejor un lienzo que el oro. En pergaminos antiguos, la palabra El Dorado aparece en letras grandes, clavada a lagos, ríos y montañas que nunca existieron. A veces la ciudad está junto a Lake Guatavita, otras flota en el Amazonas o detrás del Orunino. Algunos mapas incluían imperios enteros, con edificios dibujados, templos del sol, criaturas fantásticas custodiando el camino. No se dibujaron para engañar, no del todo, se dibujaron para vender. Cada uno era canto de sirena para monarcas, mercaderes, mercenarios, encendían financiación, justificaban reclamos, ofrecían algo lo bastante real para perseguir. La ausencia de prueba era el punto. Cuanto menos certero el lugar, más espacio para la imaginación. El mito creció así, no solo en historias, también en geografía. Estos mapas llegaron a cortes reales, se publicaron en libros, pasaron de mano en mano entre soñadores de riqueza y asombro. Se copiaron, se plagiaron, se embellecieron. Cada versión añadió detalle, certeza, brillo, geografías falsas con consecuencias reales, expediciones lanzadas por sus curvas, vidas perdidas buscando ríos que no existían, regiones colonizadas por leyendas garabateadas por hombres que jamás salieron de Europa. Lo más fascinante, algunos siguieron circulando cuando El Dorado ya estaba desacreditado. ¿Por qué? Porque a los humanos nos cuesta soltar la esperanza. Un mapa no es solo herramienta, es promesa. Y estas promesas brillaban. Incluso en los siglos XIX y XX, exploradores volvieron a Sudamérica, ahora con brújulas, fusiles y curiosidad científica. Alexander von Humboldt, uno de los científicos más respetados de su tiempo, recorrió la región a inicios de 1800. Escéptico, también él fue tocado por las historias. No buscaba oro, buscaba verdad, y halló que la selva seguía susurrando civilizaciones ocultas. Más tarde llegó Percy Fawcett, explorador británico, cuya obsesión con una ciudad amazónica perdida la llamó sed. Reflejó los viejos sueños. En 1925 se internó con su hijo. Nunca regresó.
Unos dicen que murió a manos de una tribu. Otros creen que encontró algo y decidió quedarse oculto. Ya en el siglo XXI, la búsqueda no termina. Con imágenes satelitales, drones y tecnología LAR, arqueólogos siguen revelando vestigios de complejas sociedades amazónicas. No hay ciudad dorada, pero sí nuevas ruinas, terraplenes y cuadrículas de asentamientos que sugieren un corazón selvático más rico de lo jamás imaginado. Y aún así, el dorado brilla, no en el suelo, en la mente, porque en realidad nunca necesitamos prueba, necesitábamos la persecución. El dorado dejó de ser geografía para volverse espejo, no una ciudad con muros dorados, sino una idea que nos tira del alma. Lo perseguimos en carreras, en relaciones, en sueños, a veces en selvas. No importa si existe, importa que seguimos avanzando, porque creemos que al final del río, tras la última colina, hay algo que cambia todo. Al final, nunca apareció una ciudad dorada. No hubo palacios brillando al sol, ni tronos tallados en esmeralda. La jungla nunca abrió la mano, pero el legado de El Dorado sobrevivió a los reinos que lo buscaron, porque el verdadero tesoro nunca fue el oro, fue lo que el viaje reveló. Sobre ellos, sobre la civilización, sobre las historias que elegimos creer. Encontraron ríos que ningún mapa dibujó, pueblos con un conocimiento del bosque que rivalizaba con cualquier academia europea. Registraron lenguas, flora, costumbres. Algunos, como Francisco de Orellana, hicieron historia sin querer, no por hallar el dorado, sino por abrir una ruta al corazón de la selva más grande del planeta. Otros lo perdieron todo: riqueza, cordura, vida, y aún así sus nombres resuenan, no por lo encontrado, sino por lo que estuvieron dispuestos a arriesgar. El dorado perdura porque habla a lo hondo, la creencia de que siempre hay más por descubrir, más por ser, algo justo más allá del horizonte. Lo vemos en cada empresa, cada obra, cada viaje. Todos seguimos, a nuestra manera, una ciudad dorada que quizá no existe, pero que moldea todo lo que hacemos. El mito no es fracaso, es espejo, refleja ambición, curiosidad y sí, codicia. Muestra hasta dónde vamos por algo bello, por algo que nos susurra en silencio, un poco más. Y así, El Dorado no es ciudad perdida, es una pregunta. Cada generación responde a su modo. Los orígenes de los Juegos Olímpicos no fueron récords ni trofeos, fueron reverencia. Año 776 B, cuna de la antigua Grecia. Por montañas y valles la gente se reunió, no para luchar ni comerciar, para adorar. Llegaron a un lugar sagrado llamado Olimpia, escondido en el paisaje verde de la Peloponnesian Península. No era una ciudad, era un santuario religioso, olivos por sombra, mármol por guardianes. El propósito: honrar a Zeus, rey de los dioses, con ritual, sacrificio y excelencia física de hombres mortales. Los juegos nacieron no en un estadio, sino ante un altar, un montículo antiguo de ceniza, levantado por generaciones de ofrendas quemadas, antes de correr la primera carrera, antes de que volara un disco. Se hacían sacrificios, bueyes conducidos al altar, incienso encendido, himnos cantados. En su esencia, devoción. Solo hombres griegos podían competir. Solo ciudadanos libres representaban su polace. Atenas, Corinto, Argos, Esparta. Cada atleta no corría por sí mismo, corría por su ciudad, cargando su orgullo como capa. No había gradas, ni narradores, ni audiencia global, pero el aire vibraba con lo sagrado. Olimpia se volvió cruce de caminos, lenguaje, política, rivalidad en pausa. Por unos días,
Los griegos recordaban que eran un pueblo bajo los dioses. Llegaban descalzos y bronceados. Algunos caminaban semanas solo para estar. Competir no era permitido, era sagrado. Acercarse a lo divino, probar el cuerpo como los dioses lo pensaron. Fuerte, enfocado, sin vergüenza. No había oro ni plata, solo honor. Ningún imperio ordenó esta reunión. Ningún rey la decretó. Los juegos brotaron de un lugar más profundo, tejido al alma helénica. Aquí, a la sombra de templos, bajo la mirada de Zeus, los juegos tomaron su primer aliento, no como deporte, como ritual. En una tierra dividida por rivalidades y guerras, era notable que cada 4 años los griegos encontraran razón para detenerse. Esa razón fue Zeus. Antes de cada edición, heraldos salían de Elis, la región que gobernaba Olimpia, para anunciar la Echeria, la tregua sagrada. No era sugerencia, era pacto solemne. Por un mes, a veces 3, cesaba la guerra en el mundo griego. No marchaban ejércitos, no se desenvainaban espadas. Hasta fronteras hostiles se abrían para permitir el viaje libre de atletas, sacerdotes, espectadores. La tregua no significaba paz entre ciudades, significaba respeto por algo más alto que la política. Los dioses. En teoría, cualquiera podía viajar seguro. En la práctica, era milagro diplomático. Polace, que chocaron en batalla una temporada, podían compartir pista la siguiente. Incluso Esparta, con todo su orgullo marcial, obedeció la tregua gran parte de su historia temprana. Violarla era invitar la ira divina. Los osados enfrentaban sanciones no solo de otras ciudades, también de los dioses. Zeus no era solo protector, era testigo. En Olimpia, una estatua de bronce enorme lo mostraba con rayo en mano, recordatorio silencioso de que las reglas sagradas no se rompían. En el estadio, no había uniformes, ni túnicas, ni armadura. Los atletas competían desnudos, completa y deliberadamente. Al oído moderno sorprende. Para los griegos, el cuerpo desnudo no se escondía. Se celebraba fuerza, simetría, disciplina. No eran rasgos físicos, eran virtudes visibles. El alma puesta en forma. Competir desnudo no era permitido, era esperado, parte del rito. Gimnos significa desnudo, de ahí gymnasium. Entrenar el cuerpo era entrenar la mente. Los atletas se untaban aceite de oliva, no por vanidad, para exhibir la forma y reducir rosaduras, polvo sobre el aceite para evitar resbalones y resaltar definición. El cuerpo se volvía arte, y algo más, símbolo de igualdad. En la arena, riqueza y clase se despojaban. Lo que quedaba era esfuerzo, disciplina, habilidad, el cuerpo como único uniforme, la excelencia como único rango. La exposición llevaba filo moral. La vergüenza no era nudidad, era cobardía, trampa, debilidad. Entrar a la pista, al foso de lucha, a la línea de jabalina sin ropa, era declaración. No tengo nada que ocultar. Transparencia, audacia. El atleta se ponía ante dioses y pueblo con honestidad total. En los primeros juegos no había segundas oportunidades. Solo un hombre podía ganar. No existían medallas de plata, ni podio de 3 escalones. La excelencia era singular. La victoria, absoluta. El premio. Una corona simple, sagrada, de olivo salvaje, cortada de un árbol santo junto al templo de Zeus. El cotinos no tenía valor monetario. No era oro. No brillaba. No se cambiaba. Significaba más. Regalo de los dioses. Símbolo vivo de gloria inmortal. Ganar en Olimpia aseguraba el nombre para siempre. Volver al Polace como héroe. Tal vez erigían tu estatua en el santuario. Poetas componían versos. Ciudades ofrecían privilegios de por vida. Comidas. Asientos en el teatro.
cargo público, pero los juegos no trataban de premios. Trataban de arete, virtud y excelencia. Poseer arete era cumplir propósito, rendir al máximo del potencial humano. Para atletas, eso era ganar, nada menos. La primera edición registrada en 776 B.C.E. tuvo un solo evento, una carrera corta llamada Stadium, un sprint de unos 192 metros. La longitud del estadio, sin tacos de salida, sin calzado, sin penalizaciones por salida en falso, pies descalzos sobre tierra compacta, línea recta entre dos postes, silencio antes de la señal. Los corredores se inclinan, el polvo se levanta, corren. El primer campeón olímpico fue un cocinero llamado Coy Boss of Elise, hombre humilde, cuyo nombre suena miles de años después, porque una vez fue el más rápido. Su premio, no dinero ni poder, solo una corona de olivo y un lugar en la lista eterna de vencedores. Con el tiempo, los juegos crecieron. En el siglo VII B.C.E. se añadieron eventos, el dolos, carrera doble, el doichos, fondo, luego lucha, disco, jabalina y salto largo, todo en el pentatlón, prueba total. Para ganar no bastaba ser veloz, había que ser fuerte, ágil, astuto. Una adición sobrecogedora fue el Pancrean, mezcla letal de lucha y boxeo con casi ninguna regla. Todo valía salvo morder y sacar ojos. Hombres salían ensangrentados, rotos, algunos morían. Si ganabas, eras imparable. Leyenda viva. Más tarde llegaron las carreras de carros, cascos retumbando en el hipodromeome, nubes de polvo, ruedas quebradas, caballos y aurigas rodando, peligrosas, caóticas, populares. No las conducían los dueños, sino cocheros contratados. Aún así, el premio era para el propietario. Estatus importaba. Los juegos no eran solo competencia, eran ceremonia. Cada carrera, cada lanzamiento, cada gota de sudor sucedía bajo la mirada de los dioses. En Olimpia, el deporte era sagrado, y en el centro, Zeus, antes de los concursos, un gran sacrificio en su altar, no simbólico, central. Decenas de bueyes sacrificados en honor al dios, sus cenizas apiladas en un altar hecho enteramente de restos de ofrendas pasadas. Ese montículo creció por siglos, alimentado por la devoción. Para competir, los atletas juraban en el templo de Zeus, con la mano sobre un trozo de carne de buey. Prometían entrenar honestamente, competir con limpieza, no traer deshonra. Hacer trampa no era deshonor, era sacrilegio. Los infractores podían ser multados, azotados, expulsados, sus nombres grabados en estatuas de bronce de Zeus en la entrada del estadio. Aviso para todos. Los jueces, los Helenodi, elegidos en Elis, no eran árbitros, eran guardianes. Entrenaban 10 meses. Aprendían estándares atléticos y protocolos religiosos. Vestían túnicas púrpura. Llevaban varas, autoridad sagrada, y el templo de Zeus, uno de los más majestuosos. Dentro, una estatua de más de 40 pies, obra de Fidias, marfil y oro, sentado en trono, cetro en mano, Nike en la otra, el dios observando con calma eterna, maravilla del mundo. Cada salto, cada impacto, cada esfuerzo era forma de culto. La victoria no era solo por orgullo, era para Zeus. En Olimpia faltaba algo. Mujeres. Los juegos eran asunto masculino, no solo en competencia, también en asistencia. Las mujeres casadas tenían prohibido mirar. La pena, dice la leyenda, muerte, arrojadas desde el monte Tipán, reflejo de una sociedad patriarcal donde la vida pública
especialmente en espacios atléticos y sagrados. Era dominio de hombres. El ritual celebraba el ideal masculino. La desnudez era norma. Las competencias filosóficas, el cuerpo entrenado y disciplinado reflejaba orden cósmico. La mujer no tenía lugar en esa imagen. Aún así, no todas quedaron fuera. Las jóvenes solteras a veces podían ver, y tenían su propio evento, los Juegos de Hía, en honor a la esposa de Zeus. Carreras para niñas en el mismo estadio, con diferencias, distancias más cortas. Corrían vestidas, con túnicas cortas de un hombro descubierto, el cabello suelto. Las vencedoras recibían coronas de olivo. Podían dedicar estatuas a Hía, pero no eran los olímpicos. Hay una excepción curiosa. Quinisca de Esparta, mujer rica que criaba caballos. Como en los carros el premio iba al dueño, no a la auriga. Quinisca fue técnicamente la primera campeona olímpica. Ni así puso un pie en el estadio para ver su victoria. La exclusión femenina no era capricho, era ley religiosa, código social, identidad cultural. Una victoria en Olimpia era capital político. Ganar honraba al atleta y a su polace. Cada vencedor era emblema vivo de su origen. La victoria reflejaba no solo su fuerza, también la de su ciudad. Al volver, los recibían como héroes. Abrían las puertas. La multitud cantaba, tallaban el nombre en piedra. Poetas componían odes. El más famoso, Píndaro. Versos ricos en mito, encargados por ciudades para inmortalizar campeones. Llegaban recompensas, regalos, tierras, dinero, comidas de por vida, exenciones de impuestos, estatuas, asientos preferentes, incluso cargos. Algunos poderosos usaron los juegos para elevar estatus, financiaron entrenamientos, patrocinaron atletas, criaron caballos. Para ellos, ganar en Olimpia era como ganar una elección. Consolidaba legado, aumentaba influencia, moldeaba memoria. Rivalidades entre ciudades también se jugaban en la arena. Atenas y Esparta se vigilaban en el estadio tanto como en el campo de batalla. ¿Quién ganaba más? ¿Quién entrenaba mejor? ¿Qué políticas parecían agradar a los dioses? El mensaje de cada corona era claro. Somos el pueblo más fuerte. Durante más de 1000 años, los juegos ardieron, cada 4 años, sin falta. Atletas, poetas, sacerdotes, espectadores viajaron a Olimpia por gloria. Devoción, unidad, nada dura para siempre. En 393 CE, el emperador cristiano Teodosius I decretó el fin. Para él, eran ritual pagano incompatible con el dominio creciente del cristianismo. Templos cerrados, altares desmontados, estatuas desfiguradas. Se apagó la llama de Zeus. El estadio quedó en silencio. Siglos pasaron. El sitio se volvió ruinas, columnas, templos, gimnasios enterrados por tierra y tiempo. La naturaleza reclamó la pista. Las voces se desvanecieron. Los nombres se olvidaron salvo por unos pocos escribas. Pero la idea no murió. En el siglo XIX, arqueólogos desenterraron huesos de Olimpia, columnas, templos, áreas de entrenamiento. Renació el interés. ¿Y si volvieran los juegos? No como curiosidad, como símbolo global. En 1896, la visión se hizo realidad. Los Juegos modernos nacieron en Atenas, reimaginados por el barón Pierre Dubeta. Creía que el deporte podía unir naciones en paz, como una vez unió a los griegos. Recuperó tradiciones, ciclo de 4 años, la llama, la procesión, incluso el ideal de Areta, excelencia del cuerpo y del espíritu. Hoy, la antorcha se enciende en Olimpia, a la sombra del templo de Hía, con espejo parabólico y rayos del sol, como entonces pudo ser. De ahí viaja por continentes, una llama que conecta pasado y presente.
Aunque los juegos modernos sean globales, comerciales, gigantes, su corazón late con ritmo antiguo, celebración del potencial humano, de la paz, de aspirar a algo más alto que la victoria, de la tierra sagrada de Olimpia a estadios del mundo. El espíritu olímpico sigue, no como reliquia, como tradición viva. El fuego sagrado nunca se apagó, se pasó de mano en mano. La historia del Colossus no empieza con bronce ni con arte. Empieza con un asedio y con una ciudad que se negó a caer. En 305 B.C., la isla de Rhodes quedó bajo el cerco de una de las mentes militares más temidas del mundo helenístico, Demetrius Theas, de Macedonia. El besíger llegó con decenas de miles de soldados, naves de guerra, catapultas y una torre de asedio célebre, la Helpless, una fortaleza móvil de 9 pisos. Rhodes, por contraste, era pequeña, orgullosa ciudad naval, rica por el comercio, diestra en diplomacia, pero empequeñecida por la fuerza de Demetrius. Su objetivo, aplastarla por su alianza con Egipto, el poder rival de los tomies. Debía ser campaña corta. No lo fue. Durante casi un año, los rodianos resistieron, usaron el terreno, sus murallas, su ingenio. Por la noche, salían a quemar máquinas de asedio, cortaban rutas de suministro, se adaptaban más rápido de lo que Demetrius podía reaccionar. Incluso cuando la enorme Hélpolis rodó hacia la ciudad, hallaron modo de inutilizarla. La empaparon de aceite y le prendieron fuego. Eventualmente, el asedio colapsó. Demetrius se retiró, humillado. Dejó atrás sus máquinas y su orgullo roto. La ciudad se salvó, su gente, marcada, pero intacta, y decidió que nadie lo olvidaría. Los rodianos reunieron restos del asedio, torres abandonadas, catapultas rotas, miles de libras de bronce y hierro. No se desperdiciarían, se fundirían, se transformarían, no en armas, en monumento, para señalar aquella victoria improbable. Eligieron honrar a su deidad tutelar, Helios, dios del sol. Levantarían una estatua, no ordinaria, ni siquiera grandiosa, colosal, algo que el mundo no había visto. Encargaron la obra a Charas of Lindos, escultor célebre por su precisión y ambición. Prometió más que una estatua, prometió un símbolo, un mensaje claro a los mares. Rhodes stands tall, Rhodes stands free. De las cenizas de la guerra nació la visión del Colossus, no como maravilla, como acto de desafío. Con el triunfo todavía fresco y el orgullo hinchando pechos, el pueblo de Rhodes se volcó a un proyecto sin precedentes. Levantaría una figura no solo para recordar su resistencia, también para gritarla a quien llegara por mar. Honrarían a Helios, que creían protector durante el asedio. En Rhodes, Helios no era dios distante, era guardián, presencia entrelazada con la identidad de la isla. Sus rayos brillaban en cada piedra del puerto. Ahora tendría forma. Llamaron a Charis of Lindos, rodiano de nacimiento, maestro escultor. Charis se había formado con Lucipos, el escultor de Alexander the Great. Entendía proporción, simetría y ambición. La tarea era monumental. El Colossus superaría los 100 ft de altura, casi un edificio moderno de 10 pisos. Sería de bronce, con estructura de hierro y piedra. Los materiales vendrían de las mismas máquinas que Demetrius dejó atrás. Miles de libras de bronce de armas y armaduras fundidas se convertirían en la piel del dios. Lo que amenazó a Rhodes, ahora lo protegería. La construcción comenzó hacia 292 B.C. Tardaría 12 años. Proceso lento, deliberado. Probablemente se edificó de abajo hacia arriba. Cada sección se colaba, se ensamblaba, se reforzaba a medida que la estructura crecía.
Obreros trabajaron bajo sol inclemente, moldeando metal, alineando uniones, levantando lo que sería una de las Seven Wonders del mundo antiguo. No sabemos con certeza su aspecto. Ninguna imagen antigua sobrevivió. Se cree que Helios estaba erguido, quizá con una mano sombreando los ojos mientras miraba al oriente, o el brazo alzado en gesto de triunfo. Rostro sereno, corona de rayos como halo solar. No era solo arte, no solo religión, era identidad, forjado con reliquias de guerra. El Colossus of Rhodes fue más que una estatua. Fue recordatorio a todo barco que entraba al puerto. Esta ciudad no se doblega. Su luz no se apaga. Cuando el Colossus se completó, alrededor de 280 BCE, no fue simplemente una figura, fue una revelación, con más de 30 munos de altura. El Colossus of Rhodes se convirtió en la estatua más alta del mundo antiguo, construido con placas de bronce sobre un esqueleto interno de hierro y piedra. Dominaba el horizonte de Rhodes, asombraba a todo visitante que navegaba hacia el puerto. La posteridad inventó un mito, que el coloso abría sus piernas sobre la entrada del puerto y las naves pasaban entre ellas. Historiadores e ingenieros coinciden. Eso habría sido estructuralmente imposible. Lo más probable, que la estatua se alzara a un costado del puerto, quizá sobre un pedestal de piedra, visible desde lejos, cuerpo de bronce resplandeciente al sol, corona de picos radiantes, eco de los rayos divinos. La ingeniería fue extraordinaria. Cada placa de bronce se moldeó y ajustó con cuidado, encajada en un armazón oculto que mantenía estable al gigante. Se distribuyeron pesos con equilibrio. Se ocultaron juntas. Quizás se usaron rampas de tierra, que se elevaban gradualmente conforme la obra ascendía. Luego se retiraban al finalizar. La figura de Helios, probablemente en pose calma, erguida, una mano descansando al costado, la otra alzada, tal vez en saludo, o sosteniendo una antorcha, más que anatomía heroica. Era mensaje cívico. Fue la prueba de que Rhodes convertía la agresión en arte, la amenaza en emblema, la derrota ajena en motivo de orgullo. No era solo bronce brillante, era técnica, voluntad y política. Las placas tenían que unirse sin abrir fisuras. Los vientos del Egeo y la sal roían sin descanso. El esqueleto interno debía resistir. Los maestros metalúrgicos de la isla perfeccionaron ribetes, remaches y anclajes escondidos. La piedra aportaba masa y rigidez. El hierro, nervio, la base de piedra, quizá rellena, absorbía vibraciones. El bronce, pulido al sol, contaba una historia cada amanecer. A bordo, los marinos miraban la corona de rayos y sabían que entraban a un puerto protegido, un lugar en el que la fe y la artesanía se habían fundido, literalmente, en una sola silueta. La ciudad que había sobrevivido a Demetrius entendió que la memoria se construye, se eleva, se muestra. El Colossus fue faro tanto como estatua. Enseñó a aliados y rivales que la libertad de Rhodes no era accidente, era decisión, y dejó claro que las máquinas que una vez se alzaron contra sus murallas ahora sostenían a su dios. Transformar el metal enemigo en piel divina era poesía política, un gesto que cruzaba fronteras y que hacía del puerto un teatro. El mar reflejaba el bronce, los mercaderes cerraban tratos bajo su sombra, los niños crecían midiendo su altura en historias, y los viajeros llevaban al mundo la imagen de un Helios rhodiano que parecía mirar el horizonte con calma segura. Charas of Lindos, al que se encomendó lo imposible, selló su nombre en el bronce y en la memoria. Su formación con Lucipos se notaba en la proporción, en la serenidad del gesto, en la forma en que la corona de rayos dialogaba con el cielo. Cada detalle estaba pensado para resistir, para perdurar, para hablar.
No era casual que la obra naciera de 12 años de paciencia. La prisa es mala consejera de lo colosal. Había que esperar a que la isla respirara, a que el metal se dejara domar, a que la visión se templara con técnica. Solo entonces, el dios se levantó. Desde el mar, la primera impresión era de asombro. Desde la ciudad, de pertenencia. El Colossus pertenecía a Rhodes tanto como el puerto, como las murallas, como la luz que bañaba el ágora al mediodía. Era la suma de una voluntad colectiva. Cada pieza de bronce contaba la historia de un arma enemiga fundida. Cada tornillo interno, la tosudez de los artesanos y cada reflejo dorado sobre el agua. El juramento de que la libertad se muestra a plena luz. La estatua no caminaba, pero hacía avanzar ideas. Transformaba derrota ajena y peligro propio en una narrativa nueva. La de una polis que supo convertir la guerra en símbolo, aún sin imágenes contemporáneas que nos digan con certeza cómo se veía. El consenso sobre su porte erguido y su halo solar basta para imaginar el efecto. Alzaba la vista de todos, literal y metafóricamente. El bronce no solo brillaba, imponía calma, hacía del puerto un lugar de ritual cotidiano. Entrar bajo la mirada de Helios era pasar de la intemperie del mar a la pertenencia de la ciudad. El Colossus no solo fue maravilla para listas, fue interfaz entre Rhodes y el mundo, frontera de orgullo, anuncio de hospitalidad vigilante, promesa de que aquí la luz del sol se venera y se defiende. Y así, de un año de asedio, nació una década de creación, de máquinas de guerra, un dios de bronce, de miedo, un símbolo. El Colossus of Rhodes permaneció como testimonio de que las ciudades, como las personas, se definen menos por lo que destruyen que por lo que son capaces de forjar de sus ruinas. Helios, quieto, radiante, mirando el mar, era la respuesta rhodiana a Demetrius Theas, mensaje en metal, canto de victoria y lección de memoria.